La Iglesia Vino Nuevo se complace en presentar la poderosa palabra de Dios que cambia nuestras vidas. Quédese con nosotros a disfrutar este precioso mensaje. Y con ustedes, nuestro pastor David Moreno. En el verso 6 del capítulo 2 del libro de Romanos, ¿se acuerdan, hermanos, que estuvimos hablando de la justificación? Aquel hombre, hermanos, que condena a las otras personas y él hace lo mismo, dice. Por ejemplo, le voy a leer el verso 4 de aquel capítulo 2 de Romanos. Dice: o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza de tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la rebelión del justo juicio de Dios. Dice que por nuestro corazón duro, hermanos, acarreamos rebelión en contra de nosotros, y es lo que estuvimos hablando el sábado pasado. Dijimos, hermanos, que un corazón duro, clínicamente es un corazón, hermanos, que tiene las arterias duras y no le puede pasar suficiente fluido de sangre, y lo más probable es que a esta persona, hermanos, se le paralice el corazón. ¿Qué es lo que provoca eso? Dijimos que su alimentación, ¿qué es lo que come, hermanos? Una mala alimentación va a provocar que un corazón, hermanos, se endurezca. También espiritualmente hablando, lo que ingerimos espiritualmente, hermanos, va a endurecer nuestro corazón. Si comemos espiritualmente cosas buenas, hermanos, pues nuestro corazón no va a ser duro. Pero si nosotros digerimos, hermanos, toda la basura que el mundo nos pone enfrente, entonces, hermanos, vamos a tener problemas. Dice el verso 6, hermanos, vamos a leer desde el verso 6 al verso 10 de aquí del capítulo 2, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra y inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el justo primeramente y también el griego. Verso 10, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace bueno, al judío primero y también al griego. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos aquí que no nos salvamos por obras. Nadie se salva, hermanos, por hacer cosas buenas. Todo mundo se salva, hermanos, porque Dios es bueno, pero eso no quiere decir, hermanos, que usted no tiene que hacer buenas obras. ¿Por qué hace buenas obras? Usted no hace buenas obras para salvarse. Usted hace buenas obras porque esa debe ser su naturaleza, dijimos, como hijo de Dios. Aquel que anda haciendo buenas obras, hermanos, para salvarse, no ha entendido el plan de Dios. Mira esta versión, ¿cómo lo dice? Dice: porque Dios le dará a cada uno lo que se merece, a los que hicieron lo bueno, con la esperanza de recibir de parte de Dios reconocimiento, honor, vida eterna. Dios dejará vivir para siempre con él. Pero a los egoístas malvados que no quieren hacer lo bueno, los castigará con todo su enojo. Verso 9, todos los malvados serán castigados con dolor y sufrimiento, en primer lugar a los judíos, pero también a los que no son judíos. Verso 10, a los que hayan hecho el bien, Dios le dará un lugar muy especial y también honor, paz, en primer lugar a los judíos, pero también a los que no son judíos. Aquí nos topamos, hermanos, con un Dios que demanda de nosotros que seamos personas, hermanos, que estemos centrados y entendidos en lo que Él está demandando. Todos conocemos un Dios poderoso, un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios, hermanos, usted póngale todos los atributos, pero también hay un juicio y hay un Dios, hermanos, que demuestra su juicio.
Y lo miramos cómo hizo ese juicio con Israel. Israel, hermanos, Dios por su desobediencia, hermanos, estuvo siempre pasando muchas tribulaciones. De él, hermanos, fue esclavo de varios países y sufrieron, hermanos, la descarga de la ira de Dios. Muchos predicadores, hermanos, nunca hablan de la ira de Dios. ¿Sabe usted que los salmos, hermanos, un 70% de los salmos hablan de la ira de Dios? Y son salmos, son cantos. Estaba viendo, hermanos, que una universidad de Inglaterra analizó los 150 salmos que hay y dice que un 70% de los salmos no se deberían de cantar porque solo habla de la ira de Dios, aquellos que están en contra de la ira de Dios. Aquí habla, hermanos, que hay un juicio y se llama, viene desde el verso 1, hermanos, se llama el santo juicio de Dios. Dios hace juicio, hermanos, de acuerdo a su propia justicia. Pagar con una, hermanos, conforme a las obras. En el Antiguo Testamento era, hermanos, enseñado con claridad, hermanos, lo que eran las obras. Perdón, aquí los tenía, ¿verdad? Las obras, vamos a ver aquí, hermanos, en Isaías capítulo 3, verso 10 al 11, por favor, hermano. Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Mano, usted sabe qué es impío, ¿va? Está el pío y el impío. Ay del impío, dice, porque de sus malas obras, hermanos, va a ser pagado. Note, hermanos, Dios no está diciendo, hermanos, que usted como cristiano haga buenas obras para salvarse, pero como cristiano, usted tiene que hacer buenas obras. Usted tiene, es más, vamos a ir viendo, por ejemplo, en el capítulo 6 de Romanos, hermanos, que usted y yo deberíamos de ser unas personas transformadas, al tal grado que en Romanos capítulo 6 vamos a ver que dice que un hombre debería ser muerto. O sea que aquella actitud que nosotros tenemos, hermanos, carnales, deberían de estar crucificadas. No deberían estar viviendo en nosotros, y eso, hermanos, son una vida pecaminosa. Vean aquí Jeremías 17:10, por favor. Amén. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Okay. Dice que según el fruto de sus obras. Mucha gente, hermanos, ahora dicen, estamos en la gracia y no podemos hacer obras. Santiago habla de eso, hermanos. Habla de la fe, pero de la contradicción, hermanos, de las obras. Dice, si tú dices que tienes fe, yo te digo, muéstrame tus obras, dice Santiago. Hermanos, si usted dice que tiene fe, ¿dónde están sus obras? O sea, por medio de la fe, yo voy a ver sus obras de usted también, que usted está obrando como un cristiano. Es importante, hermanos, que usted demuestre que es un cristiano, que la gente de afuera sepa que usted es un cristiano por medio de sus obras que usted hace. Jesús también tocó este tema, hermanos, de las obras. Véngase aquí a Mateo 16:27, por favor. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Note, hermano, Jesús hablando, no del Antiguo Testamento. Si usted viene y entiende el lenguaje, dice pagará. ¿De qué tiempo está hablando? ¿Tiempo qué? Tiempo futuro, hablando, hermanos, cuando Él venga en su gloria, y dice, y pagará de acuerdo a sus obras. También lo dice en Juan, capítulo 5, verso 28 al 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Mira, hermano, hay dos resurrección, no sé si puso atención. Dice, los que hicieron lo bueno, resurrección de vida. Y dice, y los que hicieron lo malo, resurrección para condenación. Hermano, mire, la gente va a resucitar para vida con Cristo o para vida de condenación, porque va a vivir todavía, o va a ser una condenación en el momento donde vive. Mire, en 1 Corintios, hermanos,
Dice la Biblia que el fuego revela nuestras obras. Si nuestras obras es basura, si pasa el fuego, ¿qué va a pasar? Se quema. Si nuestras obras son hojarascas, o sea, hablando de hojas secas, ¿qué son? Obras que van a ser consumidas. Vamos a ver aquí, hermanos, cómo deben ser nuestras obras. 1 Corintios capítulo 3, 11 al 15, por favor. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pausa, hermano. La obra de cada quien se hará manifiesta, dice, ¿ok? ¿Sigue, hermano? Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Habló de 6 materiales. Habló oro, plata, piedras preciosas. Luego después habló madera, heno y hojarascas. ¿Cuál es el que se quema más rápido? La hojarasca. El heno, ¿cuál es el heno? Es como el zacate. Zacate se quema rápido. La madera, tal vez no rápido, pero se va a quemar. Las piedras preciosas no se van a quemar. El oro no se va a quemar. Hermano, ¿cómo se llama? La plata no se va a quemar. Entonces, dice que de acuerdo a nuestras obras, no está hablando, hermanos, económicamente, que usted debe tener su fundamento en la economía. Está hablando, hermanos, que nuestro fundamento debe estar puesto, hermanos, en algo muy sólido, que es Jesucristo. Note, nadie va a poder justificar a alguien y decir, este se fue al cielo. ¿Por qué? Porque el fuego lo va a consumir. Si pasó la prueba de fuego, usted es salvo. Cuando alguien se muere, hermanos, dicen todo el mundo, era muy bueno el hermano, la hermana, era muy buena. Bueno, por muy bueno que sea, tiene que pasar por una prueba, y esa prueba de fuego la va a pasar. Recuerde que árboles de, hermanos, del fruto, hermanos, se conocen por el fruto que dan. Por ejemplo, usted no va a ir a buscar mangos en un árbol de limones, porque usted sabe que el árbol de mango solo va a dar mangos. Entonces, un cristiano, hermanos, va a dar buenas obras, porque ese es su fruto que tenemos que dar. Gálatas habla de los frutos que tiene que dar un cristiano. Paz, benignidad, amor, paciencia. Hermanos, todos esos atributos son para un cristiano, para un hijo de Dios. Son los atributos que uno tiene como hijo de Dios. Y eso, hermanos, nos da, ¿cómo le diré? A veces problemas nosotros, porque cuando pasamos por tribulación, cuando pasamos por dificultades, hermanos, se nos acaba la paciencia. ¿Y qué habla el fruto? Que tenemos que tener paciencia, que tenemos que tener amor, tenemos que ser benignos, o sea, buenos con las demás personas. Tribulación, dice, angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo. Hermano, ¿cuántos de ustedes les gusta pasar por tribulación? Nadie. ¿Qué es tribulación? Note, hermanos, porque lo voy a preguntar después. ¿Qué es tribulación? Significa, hermanos, ejercer presión. ¿Qué siente usted cuando está pasando por tribulación? Siente presión. Dice en el diccionario, hermanos, explica que es ejercer presión, angustia y persecución. Pablo lo explica, hermanos, aquí en 2 Corintios, capítulo 1, verso 8, por favor. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Mira, hermanos, si Pablo pasó por problemas que sentía que ya no iba a tener vida, que se moría, hermano, usted también. O sea, nosotros no queremos pasar por la tribulación.
Solo queremos pasar por, hermano, por las bendiciones, y por eso, hermano, todo el mundo bendice a todo el mundo. Bendición, hermano, súper bendito, y me levanté súper bendecido, dicen los hermanos. Hermano, pero cuando pasa por la angustia, por el problema, ¿sabe qué? Lo están haciendo crecer a usted. La tribulación en el cristiano, hermano, es algo muy común. Pedro dice que ¿por qué nos extrañamos en la tribulación? No deberíamos de extrañarlo, pero ¿sabe qué, hermanos? Ningún cristiano quiere pasar por la tribulación. ¿Cuáles son las tribulaciones que usted pasa? Puede ser económica, pueden ser sus hijos, pueden ser su esposa, puede ser, hermanos, su familia, puede ser su trabajo. ¿Sabe dónde más le duele a la gente, hermanos? Cuando está pasando por tribulación, son sus hijos, su esposa, su esposo, su trabajo. Esos, hermanos, son los más importantes para las personas, hermanos. ¿Y sabe qué? Dios lo sabe muy bien y lo permite, hermanos, a Satanás que pase. Por ejemplo, en la desobediencia de David, hermanos, ¿dónde sintió la presión David? En los hijos. David, hermano, Dios le dijo que por desobediente le iba a quitar su hijo, hermanos, que iba a tener con Berseba. Y hermanos, el hombre lloró mucho, hermanos, pero no pudo hacer nada. Sus hijos, hermanos, fue un caos en la familia. Su hijo, hermanos, violó a su otra hija. Su hijo quería matar al otro hijo. Su hijo quería quitarle el reinado a él. Era un caos en la familia por los problemas que él tenía. Ahora viene lo que es, hermanos, la tribulación. También viene la angustia. Y hermanos, ¿y sabe qué? Aquí pasamos por momentos de angustia y tribulación, pero en el juicio final, hermanos, esto va a ser algo constante, va a ser todos los días tribulación, todos los días, hermanos, angustia por la conciencia. Si no lo podemos ver, hermanos, en el capítulo 16 de Lucas, podemos ver, hermanos, la angustia del rico hablando con Lázaro. El castigo, hermanos, capital de una persona, hermanos, que puede tener, y lo podemos ver ahí en Lucas, hermanos, es el aislamiento de Dios con el ser humano. Cuando Dios se retira de la persona, hermanos, hay una soledad tremenda en las personas, hermanos, y aunque lloren y hagan lo que hagan, hermanos, Dios no va a estar en esa vida hasta que esa persona, hermanos, empiece a hacer las cosas bien. Porque Dios no va a estar, hermanos, en una vida donde, hermanos, no le da la importancia al Espíritu Santo. El judío dice primeramente, y después el griego, los judíos, hermanos, pensaban que por ser primeros ante los ojos de Dios, hermanos, ellos tenían excepción. Y porque tenían una gran religión, hermanos, decían, bueno, nosotros vamos a hacer excepto a los juicios. A veces nosotros creemos que porque venimos a una iglesia, hermano, no podemos pasar por problemas. Si eso fuera así, hermanos, entonces Pedro no hubiera muerto, Pablo no hubiera muerto como murió, hermanos, los apóstoles no hubieran muerto como murieron. Hermanos, los judíos son los primeros en recibir una salvación tan grande. ¿Y sabe qué? Cuando se le entrega la salvación a alguien, hermanos, es responsable de esa salvación. Y Israel, hermanos, se le entregó esa salvación y por eso Dios los castigó muchas veces porque eran responsables de esa salvación. Nosotros, como hijos de Dios, somos responsables de una salvación tan grande. Vamos a ver qué dice Oseas, Amós 3:2, por favor. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Mire, hermanos, a Israel le dice, a vosotros son los únicos que he conocido en esta tierra. Por tanto, los voy a castigar por su desobediencia. Hermano, el que Dios haya depositado la salvación en nosotros, hermanos, no quiere decir que nos deja excepto de los juicios de Dios. Somos responsables, hermanos, de un juicio de Dios. Y escuchar juicio, hermanos, es lo que menos quiere la gente. Eso es, hermano, le da alergia a cualquiera. Verso 11 al 15, por favor. Porque no hay excepción de personas para con Dios. Oiga, Pablo, sigue con este argumento, hermano. Hay papás que tienen excepción
Dicen, Chepito, por ser el más chiquito y ser el más niñito, cuando yo me muera, a él le va a quedar la casa. Fulanita, por ser la más bonita, ella se va a quedar con todo lo demás. Hermanos, Dios no trabaja así. Dios es parejo. Mira, verso 11, porque no hay excepción de personas para con Dios. Dios no ama más a uno que a otro, hermano. ¿Sabe cómo te ama Cristo? Te ama, hermanos, con la muerte en la cruz del Calvario. Ahí nos demostró su amor. Y ese es el amor que tiene para con todos nosotros. Juan 3:16. Dice que de tal manera amó Dios al mundo. Verso 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Note, los que murieron sin ley, ¿cómo van a ser juzgados? Sin ley. Pero, ¿será porque ellos no tuvieron ley, no van a ser juzgados? Van a ser juzgados, porque ¿sabe qué, hermano? Vamos a ver más adelante que ellos, sabiendo hacer lo bueno, no lo hicieron. Verso 13, porque no son oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Note, no son los que oyen la palabra de Dios, se la voy a poner más fácil, no son, mira, lo voy a leer en esta versión, el verso 2 y 13 dice, Dios acepta a los que obedecen la ley de Moisés, pero rechaza a quienes solamente la escuchan, no la obedecen. Los que conocen la ley serán juzgados de acuerdo con esa misma ley. Los que no la conocen y pecan serán castigados aunque no conozcan esa ley. Lo voy a leer aquí. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son oidores de la ley los justos ante Dios. O sea, una persona que viene a la iglesia y escucha la palabra de Dios, eso no lo hace justo. Sino los hacedores de la ley serán justificados, los que escuchan la palabra de Dios. Verso 4, porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, aunque no tengan ley, son ley para sí misma. Verso 15, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándolos o defendiéndoles de sus razonamientos. Entonces, ¿dónde está la ley? La ley está en el corazón. Antes de que existiera la ley, hermanos, Moisés trajo la ley de parte de Dios. Hermanos, ya había mucha gente que había muerto, pero dice que Él los va a juzgar sin la ley. ¿Sabe usted, hermanos, que usted sin la ley, usted puede conocer a Dios? Usted puede conocer a Dios, hermanos, sin que alguien le haya hablado de Dios, usted puede conocer a Dios. Les conté la historia de una vez, hermanos, de una niña que muy pequeña, hermanos, quedó sorda, quedó muda, quedó ciega. Creció esta niña, hermanos, y a la edad madura ya, a sus 18, 20 años, esta niña, hermanos, recuperó la vista, recuperó el oído, recuperó el habla. La gran parte de su vida, hermanos, no miraba, no oía, no tenía ¿cómo se llama? Lo más principal para escuchar la voz de Dios. Y una pariente preocupada que esta niña, hermanos, nunca había escuchado de Dios, viene y le quiere hablar de Dios y le dice que hay un Dios que la ama y le dice, yo ya lo conozco a Él. Una niña que no miraba, que no escuchaba, hermanos, y que no oía. No hablaba, no escuchaba, no miraba. ¿Sabe? Ella dijo, yo ya conozco a Dios. ¿Sabe que Dios se muestra en su corazón? El hombre es rebelde, hermano, y se rebela con la ley o sin la ley, el hombre se rebela contra Dios. Hay hombres que no conocen lectura de la palabra de Dios, tal vez no fueron a la escuela, hermano, no pueden leer una Biblia, pero por conciencia saben que es bueno y que es malo. ¿Y sabe qué es lo que lo va a juzgar? Que lo que hicieron, ellos estaban seguros de que era malo y lo hicieron.
Por eso mucha gente me ha preguntado a mí, ¿y mi abuelo y mi tatarabuelos que no sabían leer van a ser juzgados? De acuerdo a su conciencia de ellos. Dios los va a acusar de acuerdo a la conciencia. ¿Te acuerdas cómo te sentiste cuando hacías esto? Te sentías mal. Eso quería decir que era malo. Dios no es especial, hermanos, con alguien en especial. Dios no es más especial con unos hermanos porque sirven, no es más especial con otros porque predican, no es más especial con otros hermanos porque diezman más, no es más especial, hermanos, con otros porque están en la iglesia. Dios es especial, hermanos, porque Él no hace excepción, pero con aquellos que solo son oidores de la palabra de Dios y no hacedores de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que por aquí les entra y por aquí les sale, que no practica lo que la palabra dice. La Biblia habla que nosotros debemos amar al prójimo. Yo oigo, hermanos, ¿cuántas predicaciones ha oído usted de amar al prójimo? Muchísimas. ¿Y lo hacemos? Por aquí nos entra y por aquí nos sale. ¿Qué somos entonces? Oidores olvidadizos. Nomás, hermanos, o escuchamos, pero no hacemos, hermanos, lo que la palabra dice. Esto es algo, hermanos, que ninguna carta del mundo, hermanos, especialmente el libro de Romanos, muestra que el santo juicio de Dios es perfecto. Miren, por ejemplo, hermanos, ahora en nuestros países nosotros hacemos excepciones. A las mujeres se les trata diferente en muchos países. Por ejemplo, hermanos, en muchos países las mujeres tienen mucho valor y en otros lados no tienen nada de valor. Mire allá en donde reinan, hermanos, los musulmanes. Hermanos, hay mujeres que no tienen voz de palabra, no tienen voto, no pueden votar, no tienen, hermanos, nada. Ellas no valen nada. Se les aplica la ley a ellas. En el Corán dice que no deben adulterar, hermanos, pero solo se le aplica a ellas. Igual hacían los judíos. ¿Se acuerdan cuando iban siguiendo a una mujer adúltera, hermanos? ¿Dónde estaba el marido? ¿Dónde estaba con el que estaba adulterando ella? Dice la Biblia que la cacharon en el acto, ¿sí o no? Pero ¿qué pasó con el hombre? Aplicaban las cosas a su manera de ellos nada más. Hacían excepciones. Dios no hace excepciones. Dios no tiene excepciones. Muchos hacen, hermanos, también excepciones, por ejemplo, en raza, lengua, familia, en económico. Por ejemplo, hermano, anda un video rodando ahí, por ejemplo, una niña que se viste de pordiosera, hermanos, y la corren de los restaurantes. La visten bonita, hermanos, y todo el mundo le hace cariño, vente mija, ¿cómo está? Pero la ven sucia, hermanos, y la corren. La gente hace excepciones. Dios no hace excepciones. Y es algo, hermanos, que es terrible para nosotros. Ejemplo, hermano, vamos a ir aquí a Isaías 14, 12 al 15, por favor. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que me decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Note, hermano, está hablando de Satanás cuando fue derribado del cielo, pero note, dice que era, hermano, precioso. Hermanos, era algo bonito. Dios pudo haber hecho excepción con él. Pero ¿sabe qué es lo que lo llevó a este ser, hermano, a ser derribado hasta abajo? Y es algo, hermano, que a todo ser humano
lo puede llevar, hermanos, a derribarse. Si Satanás fue derribado por este pecado, hermanos, también nosotros podemos ser derribados. ¿Sabe cuál es ese pecado, hermanos? La arrogancia. Una persona arrogante, hermanos, ¿sabe qué? Dice la Biblia en el libro de Proverbios que de lejos lo mira. Dice que al arrogante lo ve de lejos y al que se humilla lo ve de cerca. ¿Qué es un arrogante? Una persona que le gusta que le rueguen. Una persona, hermano, que le gusta que lo mimen. Una persona que le gusta, hermano, que le estén apapachando. Que se cree más de los demás. Que siente que deberían de atenderlo mejor a él, hermano, o a ella. Hermano, ese es un arrogante. Y Satanás cayó por su arrogancia. ¿Y sabe cuántos arrogantes en las iglesias hay, hermano? Hay más predicadores, hermanos, predicando con arrogancias en las iglesias. Quieren que se les sirva a ellos en vez de ellos servir. Que los vean. Hermano, no es esto lo que quería. Voy a subir a lo más alto, voy a poner el trono, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Hermano, arrogancia. Hechos 10:34, por favor. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. ¿Se acuerdan? Esto fue cuando él vio que el Espíritu, hermanos, también tocaba a los gentiles y dijo, Dios no hace excepción de personas. Gálatas 2:6, por favor. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Mira, hermano, hay gente que por su reputación, porque tal vez tienen una buena representación económica o política o religiosa, hermano, Pablo dice, de reputación, nada. Dios no hace excepción de personas. Mire, hermano, Dios ve al rico y Dios ve al pobre de la misma manera. Al Donald Trump, Dios lo ve lo mismo, hermano, como aquel que anda mendigando ahí en las calles. Para Dios, Donald Trump, hermano, es una persona, hermanos, no más excelencia que cualquier otra persona. Pero para nosotros, hermanos, le están metiendo miedo a los latinos, que los papeles y todo eso, hermanos, confía en Dios, hombre. Tal vez pueda ser hasta que le dé los papeles, imagínense. Porque menos piensa que le vaya a dar los papeles, tal vez sea él. Dios le puede cambiar la mente a él, sí o no. ¿Verdad? Así que, hermanos, no se aflija, Dios no hace excepción. Véngase a Efesios, por favor, 6:9. Y vosotros, Amós, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay excepción de personas. Mira, hermanos, yo creo, te estoy trayendo escrituras que vea, hermanos, que Dios en diferentes escrituras está hablando de que Dios no hace excepción de personas. Gálatas 2:6, por favor. Colosenses 3:25. Amén. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Hermano, el que hace injusticia, ¿quién es aquel que hace injusticia, hermanos? Mira, hermanos, tal vez le levantan chismes, tal vez le levantan problemas. Hermano, déjele eso a Dios. Ay, no, que yo lo voy a arreglar. ¿Usted qué arregla? Usted no arregla nada. Que van a ver quién soy yo, porque a mí no me gusta que me andan de boca en boca. Ya lo anduvieron, lo que pasa es que no se dio cuenta. Pero ya lo anduvieron. Si hablaron de Cristo. Llegan conmigo, hermano, del trabajo. Viera, jefe, todo lo que dijeron de usted cuando yo estoy de vacaciones. Todo lo que, si hablan de Obama y hablaron de Cristo, ¿no van a hablar de mí? ¿Quiere que le digamos qué dijeron? No, no me interesa. Yo estaba de vacaciones, estaba bien a gusto. Hermano, y usted, a ver, ¿qué dijo? ¿Qué dijo de mí? ¿Qué dijo? No, ya va a ver ya va a ver que yo sí soy guanaco. ¿Verdad? Ya va a ver que yo sí. Hermano, la ira es de Dios. No hagamos, hermanos, juicio nosotros, déjele a Dios. Miren, Pablo ha mencionado, hermanos, los grupos de la ley. Dios, hermanos,
los que murieron con ley y los que murieron sin ley. Pablo habló de los que mueren con ley y los que mueren sin ley. ¿Cómo murió Abraham? ¿Con ley o sin ley? Sin ley, porque Dios no le puso leyes a Abraham. ¿Cómo conoció Abraham a Dios? ¿Cómo sabía que era Dios el que le estaba hablando? ¿Cómo supo Abraham que la primerita vez que Dios le habló a Abraham, que era Dios? Que ese era Jehová. ¿Cómo se dio cuenta él? Su conciencia. Le dijo, este es el creador de Dios. El creador de los cielos. Este es el creador. No habían unas escrituras que hablaran de Dios. Pero él dijo, este es. Miren aquí Romanos 1, 20 al 21, por favor. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, ¿cómo conocen la gente sin ley a Dios? Aquí leyó el hermano, ojalá usted lo haya entendido. Dice, la creación misma da testimonio, hermanos, de que hay un Dios, la deidad de Dios. Y miren, los cielos, David en uno de los salmos dice, los cielos cuentan de su gloria. Hermano, ¿cómo pueden hablar los cielos la gloria de Dios? ¿Sabe usted, hermanos, que científicos que han estudiado los planetas, después de que lo han estudiado, han dicho, tiene que haber un creador? Porque todo es tan perfecto que tiene que haber un creador. Esto no se creó, hermanos, como algo otros inventan de que una explosión, hermanos, y todo cayó, hermanos, en el lugar exacto. Hay billones de estrellas y todas cayeron en el lugar donde deben de caer. Mire, reviente, póngale una bomba a un carro, hermanos, y que quede todo otra vez como nuevo. De la explosión, y que cuando caiga, hermanos, ese carro caiga ensamblado otra vez. Vaya y explótelo. No aquí, por allá lejos, hermanos, porque no va a explotar los de nosotros. Tenga la ley o no, hermanos, todos son responsables delante de Dios. Conocen, hermanos, a Dios. Mire lo que dice Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hermano, hay que temer, hermanos, a aquellos que nos destruyen a nosotros. Usted, con la palabra de Dios o sin la palabra de Dios, usted se da cuenta aquello que lo está alejando de Dios. Mire, hermano, hay cosas que lo alejan a usted de Dios. Comentarios, hermanos, reproches, tantas cosas, hermanos, que lo pueden alejar a usted de Dios. Pero ¿sabe qué? ¿En quién ha confiado? ¿Quién es su Dios? Los que sin ley han muerto, es decir, hermanos, serán juzgados de acuerdo con sus conocimientos más limitados que ellos tengan. Con el poco conocimiento que ellos tuvieron de Dios, con ese poquito de conocimiento van a ser justificados. Porque ellos supieron de que estaba mal y lo hicieron de todas maneras. Muchos me han preguntado, hermano, ¿qué pasó con nuestros antepasados? ¿Qué pasó con ellos? Bueno, ellos van a ser juzgados con lo que ellos saben. Muchos hermanos en este momento no han recibido el mensaje en muchos países y se siguen muriendo. ¿Sabe usted, hermanos, que hay millones de gente que nunca ha recibido una Biblia en su vida? No tienen celulares, no tienen, hermanos, son tribus que viven, hermanos, en las profundidades, hermanos, de las selvas o en lugares no hay electricidad. Pero ¿conocerán a Dios esas gentes? ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Dios se ha mostrado de muchas maneras y de muchas formas, dice en Hebreos capítulo 1. Dios se mostró. Hay un juicio para los que tienen la ley y para los que no tienen la ley. ¿Quiénes van a ser con quién va a ser más severo Dios? Con los que tienen la ley, pero que no practican la ley, ¿verdad? Hay un juicio para ellos. Véngase aquí en Mateo, ya leímos Mateo 10,
28. Ok, vamos a ir aquí a Mateo 13, 42 al 50, por favor. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada al mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentado recogen lo bueno en cestas y lo malo echan afuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por esto todo escriba, docto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Note, hermanos, hubieron varios ejemplos aquí en el libro de Mateo. Mire, aquel que se encontró un tesoro, le dio el valor que era el tesoro y todo lo demás lo tuvo por basura, lo fue a vender. Aquel hermano que la red sacó un montón de pescado y sacó los sapos y los tiró al agua, hermano. Se quedó solo con los pescados, y la basura, hermano, la sacó. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted, hermano, para ser libre de tantas cosas, hermano? Saque todos los sapos, las ranas, las culebras que tiene usted, hermano, y deje lo que es bueno para usted, lo que es, hermano, de bendición para su vida. Mire, el juicio de Dios, Dios no hace excepción. Aquí está hablando de un juicio. Dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí será, hermano, el lugar de lamentación. Ahí la gente va a querer cambiar. Ahí le va a prometer a Dios, hermano, yo voy a cambiar, pero va a ser tarde, hermano. El ser humano, este es el momento, hermanos, para ser juzgados, hermanos, y para determinar. A veces vivimos nosotros, hermanos, como que fuéramos eternos, como que vayamos a vivir, hermanos, 80, 90 años. Hermanos, qué bueno fuera que usted viva eso. Pero ¿sabe qué, hermanos? Gente se muere a diario, hermanos, jovencitos se mueren, hermanos, por cualquier cosa, un accidente de un carro, hermanos, por cualquier tontera, hermanos, se mueren. ¿Y dónde quedan ellos? ¿Cuántos llegaron a ver ese programa, hermanos, que decía 1000 maneras de morir? ¿Verdad que por cualquier tontería morían, hermanos? Era algo que si ni siquiera, hermanos, se daban cuenta. ¿Verdad? Mire, me acuerdo que vi uno, hermanos, de la esposa estaba esperando al esposo y quería quizás, no sé, pasar un día de pasión con el esposo, hermanos, y la mujer se amarró y el hombre la estaba viendo virtual en una cámara y ella se amarró y en la cama y todo, y hermanos, y tenía tapada la boca y diciéndole pues que ahí lo estaba esperando a él. Entró un ladrón, hermanos, y la encontró amarrada. Y cualquiera dijeron, wow. ¿Sabe? El hombre quiso darle un beso a la mujer porque estaba amarrada y dice que le apestaba tanto la boca que esta mujer, hermanos, se vomitó. Pero como tenía un bozal en la boca, se ahogó con su mismo vómito. 1000 maneras de morir, hermanos, por cualquier tontería. O sea que para que usted se muera, hermanos, puede tener la presión perfecta, puede tener el azúcar perfecta, puede tener, hermanos, estar en perfectas condiciones, pero de todas maneras se puede morir. ¿Y qué juicio va a hacer con usted? ¿Qué va a hacer de usted? ¿Será que Dios va a hacer excepción con usted? Ay, es que estabas muy chiquito para morirte.
deja ver cómo le hago para ver aquí cómo tuerzo las cosas. No, hermano, Dios no va a hacer eso. Como nosotros que estamos acostumbrados, déjeme entrar, hombre. Estamos acostumbrados a pagar mordidas en nuestros países, hermano. No, en el cielo no hay mordidas. Miren, todas las personas, hermanos, son creación de Dios, pero cuando rehúsan acudir, hermanos, al llamado de Dios, hermanos, o a la salvación, hermanos, pierden su oportunidad, pierden la oportunidad de su vida, pierden la oportunidad de ser redimidos por parte de Dios. Dios no nos llama a nosotros por ser buenos. Dios no ha llamado a ninguno de nosotros, hermanos, porque usted sea bueno. Dios lo ha llamado porque Él es bueno y nosotros no somos buenos, hermanos. Mire Lucas capítulo 12, verso 47. Amén. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Mire, hermanos, el que se le haya dado mucho, más se le va a pedir. Y el que se le ha dado poco, bueno, con lo poco se le va a pedir también. Entonces, a veces nosotros creemos, hermanos, porque hemos escuchado poco, Dios nos va a demandar poco. Sí, pero con eso poco vamos a ser juzgados. Mira, acuérdense, hermanos, de aquel rico y de aquel, hermanos, por diosero, hermanos. El hombre tenía mucho dinero. La Biblia no nos dice, hermanos, pero se murió el rico. Hermano, estaba echando fiesta, tranquilo, hermano. No nos dice la Biblia cómo murió. Pero ¿sabe qué, hermano? De repente está clamando, pidiendo, gimiendo, gritando, hermanos, que lo saquen de ese lugar. ¿Sabe, hermanos, que esa es la realidad de muchas personas en cada minuto? Quieren cambiar, pero ya es muy tarde. A los judíos, hermanos, se les había confiado mucho. Eran mucho más responsables que los gentiles. Pero aunque los gentiles no se les había dado mucho, hermanos, de todas maneras tenían responsabilidad de ellos para ser juzgados. Mateo 11, 20 al 23. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Perdón, siga. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Fíjense, hermanos, que uno de los castigos más grandes que va a haber es ir al infierno. Fíjense que tal vez no porque haya sido criminal, no porque haya sido, hermanos, el más malo, sino porque escuchó la palabra y nunca puso atención. Ahorita lo vamos a leer. Miren, aparentemente, hermanos, en el lago de fuego va a haber estados más terribles que otros en el mismo infierno. ¿De acuerdo? Uno de los que nos habla la Biblia es aquellos que tuvieron la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y no pusieron por obra la palabra de Dios, hermano, tienen un juicio mayor. Mire lo que dice Hebreos 10, verso 26 en adelante. Porque si pecaremos voluntariamente... Oiga lo que dice. Ajá. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos,
muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Oiga, hermanos, horrenda cosa es caer en un Dios vivo, en manos de Dios vivo. Mire, note, oiga, dice, de aquellos que pisotean la sangre del pacto de Jesucristo. Aquellos que les vale, hermanos, chícharos, hermanos, ser cristianos o no ser cristianos. Que en la iglesia tienen un comportamiento y afuera hay otro comportamiento. Que hago yo lo que yo quiero y vivo como yo quiero, hermanos, ¿sabe qué? Hay un horrendo castigo para aquellos hermanos. O sea, ya estar en el infierno es un castigo. Pero aparentemente, hermanos, en el infierno va a haber depósitos más duros todavía, hermanos, para aquellos que estuvieron escuchando la palabra de Dios y no hicieron nada de caso, hermanos, a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque fueron oidores de la ley, fueron oidores de la palabra. Fueron gente que se justificaban por venir y escuchar la palabra de Dios. No solo los de la ley, sino los que oyen la palabra, hermano. Mire lo que dice Santiago, capítulo 1, versos 22 y 23. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Note, hermanos, oidor olvidadizo, una persona que solo viene, oye, pero le da igual lo que escucha. ¿Sabe qué es lo que hace? Hace juicios personales. Dice, no, yo pienso que yo estoy bien, yo pienso que no le hago mal a nadie, estoy dando mis ofrendas, doy mi diezmo, no peleo con nadie. Sí, pero no está poniendo en práctica la palabra de Dios. Horrenda cosa es. La palabra oidores, hermanos, se aplica a los que ocupan un lugar como estudiantes en una universidad, pero que no ponen atención a las instrucciones. Imagínense, hermanos, que estos dos hermanos aquí fueran especialistas en desarmar armas, desarmar bombas. Yo soy un especialista, el maestro que les va a enseñar a ellos cómo desarmar una arma, cómo desarmar una bomba. Hermanos, él me pone atención, mano Aldo, pero Cristian no me pone atención. Le explico qué hay que hacer, cuáles son los procesos que hay que seguir. ¿Qué va a pasar cuando mano Aldo se vea en una situación que tiene que desarmar una bomba? Por haber sido un oidor, una persona que atiende las instrucciones, él va a seguir el proceso. Pero, ¿qué va a pasar con Cristian? Él solo se va a matar. ¿Sabe qué hacer lo que le pasa al cristiano? Él solo se truena, hermanos, porque quiere vivir su vida a su propia manera. Quiere vivir su vida a su propio estilo. Hermanos, somos oidores olvidadizos nada más. Si un estudiante, hermano, no pone atención cuando tenga que entregar los exámenes, hermano, ¿qué va a pasar? Va a reprobar. ¿Qué pasa con nosotros como hijos de Dios si reprobamos? ¿Cuál es el reprobo de nosotros? El lago de fuego. Hermanos, el lago de fuego. Mire Mateo 7:24, por favor, el 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Note, Cristo puso un ejemplo con aquellos hermanos que son oidores, pero que no siguen las instrucciones. Pone, hermanos, de ejemplo un hombre de que pone su casa sobre la roca. Pone de ejemplo un hombre que pone su casa sobre la arena. Hermano, el que no escucha la palabra de Dios y no atiende la voz de Dios es como aquel necio, hermano, que pone su casa en la arena. ¿Qué le va a suceder? Tarde que temprano va a venir el viento, va a venir el agua, van a venir los problemas, hermanos, y se lo va a llevar la corriente. El cristiano, hermanos, que está fundamentado en la roca, en que la roca representa a Cristo, hermano, van a venir la lluvia, va a venir la corriente, van a venir los problemas, pero está en la roca. O sea, lo mismo que le viene al otro, le van a venir, pero está en la roca. O sea, está en buen fundamento. Ejemplo, los hacedores, los que creen, hermanos, en la palabra y la practican. Los hacedores son aquellos hermanos que le creen a Dios. Hay gente que dice, yo a esto le creo a Dios, en esto no le creo. Bueno, como que Dios, hermanos, le habla de acuerdo a su conveniencia, Galatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Mire, dice que la ley ha sido nuestro ayo que nos llevó a Jesucristo. ¿Qué ha sido la ley? La ley ha sido como aquella niñera, hermano, que lleva a los niños a la escuela. Ese es un ayo. Hermano, usted escucha la ley, la palabra de Dios, o sea, la ley de Moisés para que lo lleve a Cristo. La ley, ¿qué es lo que le hace entender a usted? La ley le hace entender que usted está mal, que usted, hermano, está mal delante de Dios y que necesita, hermanos, a Cristo. La ley es, hermanos, como el espejo. Cuando usted se levanta, hermanos, peor si tiene mucho pelo, hermanos, se levanta como que es león, ¿verdad? Y usted se ve en el espejo y dice, ay, Dios mío. Hermano, ¿lo puede arreglar el espejo a usted? ¿Ah? El espejo no lo arregla a usted. El espejo nomás le dice cómo se ve usted. Así es la ley. La ley no lo arregla a usted. La ley le dice cómo está usted. Pero ¿quién es el que nos arregla? Es Cristo. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace usted? Hermano, agarrar agua, empezarse a peinar, empezarse a hacer. Usted dice, yo estoy mal. La ley lo que nos hace, hermano, es buscar a Cristo, empezarnos a arreglar en Cristo y a caminar en Cristo. Romanos 3:24, en adelante. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Dónde está qué dice? ¿Dónde pues está la jactancia? Ajá. ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El hombre entonces es justificado, hermano, por las obras de la gracia y por la fe y no por las obras de la ley. Entonces, hacedores son aquellos hermanos que reconocen la palabra de Dios y las ponen en práctica, ¿ok? Santiago 2:20 al 26, por favor. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Oiga. ¿No fue justificado Pausita, por las hermanos. obras? Oiga lo que dice, que la fe sin obras es muerta. O sea, usted me dice que es un hombre de fe y una mujer de fe, pero ¿dónde están sus obras? ¿Dónde están las obras suyas? Y ese es todo el argumento de Pablo. Léamelo otra vez, hermano. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras?
y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veéis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Mire la comparación que pone Santiago. Dice, como el muerto sin espíritu, cuando está muerto, no hay espíritu, no hay vida. Está hablando de espíritu de vida. Así el cristiano, hermano, el cristiano que no tiene fe está muerto. Está muerto. Ahora note, la conciencia, Pablo habla de la conciencia, ¿va? Véngase aquí 1 Corintios 8:7. Amén. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Ok, mire hermanos, la conciencia les contamina a ellos. ¿Por qué? Porque ellos entienden, hermanos, que su misma conciencia les está diciendo, no hagas esto. ¿Cuántas veces Dios le ha hablado por la conciencia a usted? No hagas eso, no digas eso, no toques eso. ¿Y qué hace usted? ¿Verdad que somos como los niños, hermanos? Y usted le da duro a su niño, hermano, cuando es necio, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Y por qué Dios no le da sus sopapos a usted también? Si usted es peor que los niños, hermano. Igual, así somos. Al niño le damos, hermano, porque es necio. Hermano, ¿y sabe cómo somos nosotros? De la misma manera. Necios. ¿Por qué? Porque queremos, hermanos, que la conciencia nos está diciendo no lo hagas. Y nosotros lo hacemos. Mire qué dice 1 Corintios 10, versos 25 y 29. Y con esto terminamos. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Note, hermanos, la conciencia es algo que Dios nos habla por ello. Por ejemplo, dice, si alguien viene y le trae a usted, hermanos, ¿cómo le diré? Una comida. ¿Sabe qué? Le traje estas tamales que ahora le dediqué a San Cudo, ¿verdad? Y usted dice, uy, no me los como. Dice que por la conciencia suya no, sino por la conciencia de la otra persona, porque la otra persona sabe que lo está trayendo con una maldad a usted para hacerlo caer a usted. Pero si la otra persona lo hubiera hecho sin maldad, ¿qué es lo que hubiera hecho? Traérselos sin decirle nada, ¿verdad? De dónde venían ni nada. Entonces, Dios nos habla por la conciencia, hermano. ¿Cuántas veces Dios le ha dicho, no te vayas por ahí? Y usted dice, ¿por qué no me voy a ir por ahí? Mire, ¿y qué le ha pasado cuando usted hace de terco, hermanos? ¿Ah? Vea que le va mal, le va malísimo, hermano. No, gloria a Dios, le damos un aplauso al Señor, hermanos. Gloria a Dios.